Buenas tardes para todos. Por favor, al iniciar les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Entonces, allí donde estemos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos las gracias, Señor, porque nos permites un sábado más estar en este lugar, adorándote, estudiando tu palabra, Señor. Nos sentimos muy interesados sobre este tema que hoy estudiaremos y te pedimos que tu Santo Espíritu pueda obrar en cada uno de nosotros. Quédate a nuestro lado, ayúdanos a entenderlo, Señor, a comprender el tema de hoy y también a responder como tú deseas que respondamos, Señor. Guárdanos y cuídanos y entregamos en tus manos cada petición personal que haya en cada uno de nuestros corazones. Tú la conoces o las conoces. Lo dejamos en tus manos sabiendo que tú lo responderás. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿existe algún pecado que Dios no perdone? ¿Será que hay algún pecado lo suficientemente grande o terrible que Dios no pueda perdonar? Bueno, hoy vamos a estudiar acerca del pecado que Dios no perdona. Y si ustedes creen de pronto que Dios perdona todos los pecados, hoy nos vamos a dar cuenta que no perdona uno. Pero vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que lo hace tan especial que Dios no lo perdona? ¿Listo? Entonces vamos a estudiarlo. Y vamos a iniciar estudiando la vida de 4 personajes en la Biblia que cometieron pecados terribles, para que ustedes se den cuenta de cómo son estos pecados tan terribles y Dios qué hizo en favor de cada uno de estos 4 personajes. El rey Manasés es nuestro primer personaje. Lo único que tenía este rey, y en la Biblia ustedes lo encuentran allí en Segunda de Crónicas, si no estoy mal, la vida de él, para que lo profundicen mucho más. Lo único bueno que tenía este rey Manasés era que el papá de él era Ezequías y su mamá era hija de un profeta. Eso era lo único bueno que tenía este rey, imagínense. Era un rey completa y sumamente perverso, tanto que hizo pasar a sus hijos por el fuego. Esta era una costumbre pagana que se tenía y que los israelitas de hecho habían copiado de otros pueblos que no adoraban claramente al Dios verdadero, y ellos tenían la costumbre de pasar a sus hijos a través del fuego como sacrificio a los dioses que ellos adoraban. El rey Manasés hizo esto, imagínense, o sea, un papá que pase a sus hijos por el fuego, ya nos vamos dando cuenta de la persona que era, ¿no? Aparte de eso, recordemos que en el santuario Dios tenía 3 lugares, ¿no? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo encontramos ¿qué mueble? ¿Qué mueble hay allí? Nada más El arca del pacto. que el arca del pacto. Muy bien. Resulta que este rey, para que ustedes comprendan la magnitud de su perversidad, quitó el arca del pacto, donde se encontraban los 10 mandamientos de Dios, y en su lugar colocó un ídolo. Entonces ya se empezó a meter con cosas incluso más terribles, ¿no? Se burló de Dios, le dio la espalda, y pueden allí encontrar mucho mejor la historia de este rey perverso. Y nosotros diríamos, no, definitivamente este rey no tiene perdón. Vean todo lo que ha cometido, qué pecados tan terribles, no tiene perdón, ¿sí? Y si nosotros conociéramos a alguien actualmente así, diríamos lo mismo: hombre, no ama ni a los hijos, no ama ni a Dios, ¿qué se puede esperar de él? Pero gracias a Dios, el juicio no lo hacemos nosotros, sino esas situaciones solo le corresponden a nuestro Dios. ¿Por qué lo digo? Porque en 2 de Crónicas 33 nos cuentan en los versículos 10 al 13, noten bien lo que sucedió con este rey. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, o sea, él fue puesto en angustias a raíz de esto que le sucedió, y entonces oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido,
pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y nosotros decimos, wow, ¿no? Increíble. Fue puesto en gran angustia, en su angustia, dice la Biblia, y nos cuenta bien esa historia. La encuentran allí en 2 de Crónicas 33. Él oró a Dios, se humilló en la presencia del Dios que sus padres creían, lo único bueno que él tenía, que lo mencionamos al inicio. Y Dios, en vez de decirle, ay, no, Manasés, usted es bien malo, que sí, vea todos los pecados que usted comete, Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Y entonces Manasés confirmó y reconoció que Jehová era Dios. Cosas maravillosas que solo un Dios de misericordia hace con un hombre pecador que no lo merece, que a nuestros ojos no lo merece. Pero veamos que los planes de Dios son maravillosos. Ahora vamos a estudiar 3 personajes más. Pablo. La historia de Pablo la encontramos en Hechos 9, lo que hoy vamos a hablar, y es que resulta que en el versículo 1 nos cuenta que él, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote para que el sumo sacerdote le diera unas cartas con el fin de ir y perseguir a cristianos. Cristiano que encontrara lo traía a Jerusalén, a la cárcel, ¿sí? Y resulta que él era tan terrible y tan feroz era su celo por perseguir a los cristianos, que la Biblia lo describe como que respiraba amenazas y muerte. O sea, imagínense esa descripción que hace la Biblia de él. Pero resulta que otro libro que Pablo escribe, que es 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, vean lo que nos dice. He peleado la buena batalla, dice Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y entonces uno se queda como que, uy, ¿cómo así que para usted está guardada la corona de justicia? Sí, o sea, no entiendo, porque en Hechos 9 me cuentan que usted respiraba amenazas y muerte, y en 2 de Timoteo usted mismo dice, no, me está guardada la corona de justicia. Pablo tuvo un encuentro con Jesús, y lo cuenta allí el libro de Hechos. Tuvo un encuentro con Jesús tan espectacular, Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Y él reconoce que definitivamente a quien está persiguiendo no es a los cristianos, sino a Jesús, y cambia por completo su vida. Por eso al final dice, me está guardada la corona de justicia. Pecados terribles que le son perdonados a seres humanos que no lo merecen, pero reconociendo a Dios, le son perdonados. Otro personaje, el ladrón en la cruz. Resulta que Lucas el capítulo 23, los versículos 42 y 43 dice, y dijo a Jesús este ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fueron 8 palabras, tan solo 8 palabras, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús llega y le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, un ladrón, que es algo terrible, que incluso hoy en día uno ve las noticias, ahora las personas, por muchas razones, están actuando y haciendo justicia, como uno lo llama, por mano propia, y cogen a un ladrón y lo matan, porque qué días incluso hubo una situación así, sin compasión contra los ladrones, ¿cierto? Por el hecho de que no, pero cuando ellos lo roban a uno tampoco tienen compasión y muchas cosas más, ¿no? Pero vean que un ladrón, con solo 8 palabras, habla a Jesús y Jesús le dice, tranquilo, que hoy le aseguro que usted va a estar conmigo en el paraíso. No ese mismo día, porque de hecho la Biblia explica que al tercer día, cuando Jesús resucitó, él ni siquiera había subido al Padre, solo le estaba prometiendo que estaría con él en el paraíso, cuando Jesús volviera por segunda vez. Es maravilloso la misericordia y la gracia de Dios con el pecador que no lo merece. Ahora, la mujer sorprendida en adulterio, una historia que nos llena muchísimo de amor y de tratar de comprender un poco ese Dios que nosotros tenemos tan maravilloso. Juan 8:10 dice que Jesús se enderezó y no vio a nadie sino a la mujer porque la iban a apedrear.
y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué quise iniciar esta charla acerca de este tema tan importante con estos 4 personajes? Porque nos hemos dado cuenta que todos ellos tienen pecados, se podría decir, tanto para Dios como para nosotros, atroces, ¿sí? En Manasés, la idolatría, por solo mencionar uno, ¿no? En Pablo, que era un homicida, un asesino, se podría decir, quería acabar y destruir a los que seguían a Jesús. Ladrón en la cruz, los hurtos. La mujer sorprendida en adulterio, el adulterio. Y entonces nosotros diríamos, ¿a cada uno de ellos Dios lo perdonó? ¿Sí o no? Claro que sí lo perdonó, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será el pecado lo suficientemente gigante como para que Dios no lo perdone? Entonces, ese es el estudio de hoy y por favor estemos muy atentos para encontrar la respuesta. La respuesta nada más y nada menos que la encontramos en Mateo 12, del 31 al 32, lo pueden buscar allí ustedes en sus casas también, y dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, es increíble porque Jesús aquí nos dice, bueno, todos los pecados les van a ser perdonados. Hay uno que no, y es la blasfemia contra el Espíritu. El que hable contra el Espíritu Santo, ese sí no va a ser perdonado. Y necesitamos saber qué es eso. ¿Qué es eso de la blasfemia contra el Espíritu? Pero para conocer qué es, necesitamos ir al contexto. Cuando Jesús hizo y comentó estas palabras, y esto lo encontramos allí mismo en Mateo 12, los versículos 22 al 32. Allí en sus casas ustedes los pueden buscar, quienes nos ven aquí a través de las redes sociales también lo pueden leer a través de la pantalla, y le voy a pedir a mi tía que nos lo lea, por favor. Estás en silencio, tía. Buenas tardes. Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces le llevaron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por quien los echa vuestros hijos, por tanto, ellos serán vuestros jueces, pero yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo atan? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ok, perfecto.
Es muy interesante porque recordemos, siempre hemos hecho este énfasis en que tenemos que leer no los textos por separado, sino mirar siempre el contexto, ¿no? Los fariseos, después de un grandioso milagro de Jesús, Jesús sana a un endemoniado ciego y mudo, dicen, Jesús no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, como quien dice, le atribuyen una obra de Dios, de nada más y nada menos que él hizo, a Satanás, ¿sí? Y le dicen, definitivamente Jesús está obrando por poder de Satanás, ¿cierto? Lo interesante es que justo después de eso, Jesús sabe los pensamientos y lo que pasaba por la mente de ellos y empieza a decirles, hombre, ¿cómo es posible que ustedes digan que lo que yo estoy haciendo es de Satanás? No, jamás. Y entonces allí es donde dice, todo pecado a ustedes les va a ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, no. Esa no. La pregunta es, ¿qué relación tiene entre lo que acaba de suceder con ese pecado que no es perdonado? ¿Sí? Y lo vamos a estudiar para poder entender qué es esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué evidencias tenían los fariseos de Jesús como el Mesías? Tenían demasiadas. Literalmente, hoy no voy a profundizar en eso porque yo creo que es un tema muy profundo y muy maravilloso. De verdad que Dios quiera en algún momento tengamos la oportunidad de estudiarlo. Pero ellos, les traigo solamente algunas, ellos tenían demasiadas evidencias de Jesús como el Mesías. Por ejemplo, la profecía de las 70 semanas, que alguna vez la estudiamos, en Daniel 9, 24 y 27. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento cuándo Jesús vendría, qué día sería ungido a través de su bautismo, cuándo moriría, cuándo resucitaría. O sea, estaba escrito absolutamente todo con una precisión matemática exacta, maravilloso. Si quieren saber más acerca de esto, nosotros ya estudiamos este tema en un video del canal. Lo encuentran en la lista del santuario, la lista de reproducción del santuario, y se titula este video como ¿qué simbolizaban las fiestas de Israel? Allí estudiamos acerca de esa profecía de las 70 semanas. ¿Qué otra evidencia tenían también los fariseos y todos los judíos en general sobre Jesús como el Mesías? Había nacido en Belén, eso lo decía Miqueas 5:2, y Jesús lo cumplió. Estaba profetizado que iba a ser hijo de una virgen, Jesús lo cumplió en Isaías 7:14. También estaba profetizado que vendría de David, la ascendencia de Jesús venía, pues, Jesús venía de David. Y eso lo decía Isaías 9:7. Otras situaciones con las que también ellos definitivamente tenían evidencias de que Jesús era el Mesías, Juan el Bautista lo llevaba anunciando desde tiempo antes de que Jesús iniciara su ministerio. Cuando Juan el Bautista de hecho lo bautizó, se escucha la voz desde el cielo que dice, este es mi hijo amado en el que me complazco. Los milagros tan maravillosos, sanar a enfermos, quitar demonios de personas poseídas, resucitar muertos, o sea, milagros definitivamente increíbles que evidenciaban que Jesús era el Mesías. Y ni hablar de la muerte y la resurrección de Jesús, porque los acontecimientos previos a su muerte y su resurrección estaban profetizados de una manera exacta y se cumplió de una manera exacta. Sin embargo, los fariseos decidieron, porque es una decisión, decidieron continuar en su pecado de incredulidad, no queriendo aceptar a Jesús. Y ya vamos entendiendo de qué se trata este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para conocer de qué trata este pecado, tenemos nosotros que recordar lo que aprendimos en algún video hace algunos sábados, que tiene por título ¿Quién es el Espíritu Santo? Y los invito a verlo. Tenemos que recordar qué es lo que hace el Espíritu Santo. La obra quizá más importante que hace el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones la encontramos en Juan 16:8. Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo actualmente en nuestros corazones? Convencernos de pecado. Él es el que le habla a Carolina, el que le habla a Angélica, el que le habla a Ronald, el que les dice, hey, lo que ustedes están haciendo no está bien, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué tenemos que saber cuál es la tarea de él? Porque la blasfemia contra él tiene que ver con su tarea. Entonces, cuando a pesar de todas las evidencias que Dios nos ha dejado a través de su palabra, con nuestra familia, con nuestros amigos, a través de, por ejemplo, estos grupos, a pesar de todas las evidencias que Dios nos muestra, que cómo Dios nos habla, cómo Dios nos dice, nosotros decidimos rechazarlo, dejarlo de lado. Estamos aceptando querer seguir atados al pecado, ¿sí? Que eso es lo que nosotros queremos. Te rechazo, Dios, yo quiero seguir en mi pecado, ¿sí? Y resulta que a eso es a lo que Dios llama en su palabra como blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora entendemos por qué cuando los fariseos dicen, ay, Jesús lo hace por Belcebú, Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque, hombre, fariseos, de todas las evidencias que se le pudieron haber dado a ustedes, porque de hecho los judíos eran privilegiados en tener el verdadero conocimiento del Dios verdadero, y a pesar de eso viene el Mesías a rescatarlos y ustedes deciden rechazarlo y continuar creyendo que Él no es el Mesías. Eso es lo que no les es perdonado a ustedes. La pregunta que nos haríamos es, ¿por qué justo ese pecado Dios no lo perdona? O sea, vemos que el adulterio lo perdona, el hurto lo perdona, la idolatría, el homicida, todo Dios lo perdona. Entonces, ¿por qué justo ese no? Y la respuesta la encontramos en 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios no perdona ese pecado? Porque no lo confesamos. ¿Y por qué no lo confesamos? Porque yo creo que yo estoy haciéndolo bien. Porque he rechazado eso, no me parece, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿yo qué voy a confesar si yo me estoy sintiendo bien con lo que estoy haciendo? Y resulta que si yo no confieso mi pecado, entonces, ¿qué perdona Dios? Así que les cuento que el único pecado que Dios no perdona es el que nosotros no queremos que Él perdone. Sencillo, ¿sí? Vamos a conocer dos historias muy interesantes de personajes que cometieron este pecado, en pocas palabras. Y uno de ellos es Saúl. Resulta que en 1 Samuel 13, no vamos a profundizar en esta historia, pero la vamos a analizar un poquito. En 1 Samuel 13, 11 y 12 dice lo siguiente. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Resulta que iban a tener una batalla, debían hacer un sacrificio antes de, pero el sacrificio lo debía hacer Samuel. Saúl, que era el rey de ese momento de Israel, llega y dice, hombre, mire la hora, Samuel no llega, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ofrece el holocausto. Y entonces Samuel le dice, no, pero ¿usted qué ha hecho? Y entonces Saúl le dice, yo vi que usted no llegaba y lo hice. ¿Listo? Entonces, total, el sacrificio que solo debía hacer Samuel lo hizo Saúl. Y resulta que cuando Samuel le pregunta qué hizo Saúl, porque eso no lo podía hacer, Saúl, en vez de decir, uy, sí, Samuel, discúlpeme, él lo que hace es justificar su pecado, ¿sí? Y vean la respuesta de Dios. Dios en 1 Samuel 15, 10 y 11, vean lo que le dice a Samuel. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche.
Y incluso Dios le dice a Samuel, ay no, qué tristeza de verdad, Saúl se alejó de una manera de mí tan increíble, justifica su pecado, ni le interesa lo que hace, cree que está bien. Me da mucha tristeza haber puesto incluso a Saúl por rey. Y resulta que primera de Samuel 15, 19 y 20, vean muy bien la respuesta que da Saúl. Le dice Samuel, Saúl, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. O sea, no solamente, les dejo de tarea, por favor, estudiar un poco más acerca de esta historia, la estoy súper resumiendo, y resulta que Saúl, no solamente cuando Samuel le dice, venga, usted está haciendo lo malo ante los ojos de Dios, Saúl no solamente justifica lo que ha hecho, sino que también, y es lo más interesante, es que no es consciente de que ha pecado. ¿Por qué? Porque Saúl no solo perseveró en su pecado, ¿sí? Fue tantas las cosas malas que él hizo, que además no quiso arrepentirse. ¿Por qué? Porque no sentía la necesidad, porque creía que lo que estaba haciendo era bien. No sé si lo están notando, pero el hecho de perseverar en el pecado es rechazar constantemente la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos dice una y otra vez que lo que estamos haciendo no está bien. Entonces, perseverar en el pecado es rechazar esa voz. Y lo peligroso de rechazar esa voz es que me lleva a no querer arrepentirme. ¿Por qué? Porque, y de hecho esto es muy peligroso, porque cuando comparamos, por ejemplo, a David con Saúl, y es muy interesante, me adelanto un poquito porque de David voy a hablar algo cortico más adelante, pero bueno, me adelanto. Saúl y David tuvieron inicios muy similares, pero finales muy distintos. Inicios muy similares porque ambos fueron ungidos por Samuel, ambos iban a ser reyes de Israel y lo fueron. Ambos fueron elegidos desde muy jóvenes y ambos eran de aspecto muy hermoso, dice la Biblia. Pero resulta que nosotros sabemos que Saúl definitivamente rechazó a Dios y tristemente no lo veremos en el cielo cuando Jesús venga por segunda vez y resucite a los muertos. Pero a David sí. Y cuando nosotros comparamos los pecados de Saúl y comparamos los pecados de David, a nuestros ojos, los pecados de David parecen más terribles. Y lo dejo para que ustedes lo investiguen. David se acostó con una mujer que no era suya, mató al esposo de esta mujer. Saúl hizo cosas como estas, que quizá para nosotros, bueno, pero ¿cuál era? ¿Por qué no podía él ofrecer un sacrificio? ¿Por qué justo Samuel? Tenemos que profundizar en ello. ¿Cuál fue la diferencia de ambos? No fue los grandes crímenes que cometieron lo que los hizo terribles. Lo que hizo que Saúl se perdiera fue que Saúl no quiso aceptar a Dios en su corazón. David, a pesar de los grandes y terribles pecados que cometió, sí amó a Dios, tanto que incluso la Biblia dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Entonces, es algo muy peligroso rechazar esa voz del Espíritu Santo porque nos lleva al punto de no querer arrepentirnos. Y como ya lo explicamos, el no querer arrepentirnos nos lleva a que Dios entonces, ¿de qué nos tiene que perdonar a nosotros si nosotros no queremos arrepentirnos? Otro personaje muy interesante es Belsasar. Y voy a relatar algo que me llama la atención de lo que a él le sucedió en la escritura en la pared. Eso lo van a encontrar en Daniel 5, una historia fascinante. Belsasar estaba en una fiesta y manda a traer los vasos sagrados de Dios para él empezar a tomar en ellos y, mejor dicho, hacer locuras en esa fiesta. Y resulta que en ese momento una mano se aparece, nos cuenta la Biblia allá en Daniel 5, y empieza a escribir un mensaje en la pared. ¿Qué significaba en general ese mensaje? Que hasta ahí le iba a llegar el reino a Belsasar.
no quiso obedecer a Dios, no se quiso humillar ante Dios y entonces los iban a invadir. Entonces resulta que Daniel, cuando le va a explicar a Belsasar estas palabras que estaban allí escritas, le dice a Belsasar lo siguiente. Belsasar era algo así como el rey de Babilonia, pero no era el rey, era el nieto del que había sido rey, que era Nabucodonosor, un rey que hemos estudiado en varias oportunidades. Y vean lo que dice aquí Daniel a Belsasar. El Altísimo Dios, o Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos y naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba. Y a quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Daniel 4, si no estoy mal, nos cuenta la historia de esto que vivió Nabucodonosor. Nabucodonosor quedó en la locura viviendo como un animal, literalmente. Entonces sigue diciendo, hierba le hicieron comer como a buey, su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció al Altísimo Dios que él tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, o sea, al final Nabucodonosor nos cuenta allí el capítulo 4 de Daniel que se arrepintió. Y entonces le dice Daniel a Belsasar, el nieto, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Ya entonces vamos comprendiendo por qué es que Dios no perdona ese pecado. Porque sencillamente nosotros nos obstinamos en seguirlo cometiendo y no necesitamos de Dios. Y Él, como todo un caballero, se retira entonces y no tiene nada que perdonar. Y aquí voy a poner un ejemplo un poco, quizá poco usado, no sé, para explicar este tema, pero me llama mucho la atención porque creo que va al caso, ¿no? Los callos. Yo me imagino que si alguno aquí no tiene, por lo menos los ha visto o los ha escuchado. ¿Por qué surge un callo? ¿Por qué surge un callo en la piel? Los quiero escuchar. ¿Por qué surgen? Carol, Joan, Ashley. Pues porque uno, pues, se lastima, ¿no? Bueno, porque se lastima, dice Ashley. ¿Qué otra persona quiere opinar? ¿Por qué? ¿Por qué de repente a mi piel le sale un callo? Bueno, hoy están un poco tímidos todos. Bueno, los callos son causados por presión o fricción en la piel, ¿sí? Y un callo es piel engrosada y pueden allí pues leer el resto. Y yo voy a poner un ejemplo y es que el famoso callo del estudiante que muchos tenemos, yo soy una de ellas, yo ya no recuerdo cómo a mí me inició el callito que yo tengo aquí, yo tengo aquí un callo, ¿no? Y resulta que analizando este tema me llama la atención esto de los callos porque resulta que quizá en un principio, cuando uno empieza a escribir, y aquí les pongo el ejemplo, yo empiezo a escribir y resulta que yo soy una persona que escribo súper duro. Incluso en mis apuntes se nota lo duro que escribo cuando uno le pasa la mano porque se siente allí el relieve. Yo ya no recuerdo exactamente cuándo se me hizo a mí mi callito en este dedo en especial. Y resulta que hoy en día, después de escribir tanto y todo lo demás, pues yo ya no siento. ¿Sí? O sea, para eso está el callito. En un principio, a uno le da como sensibilidad, quizá le empieza a doler esa parte de la piel, pero después de presionarlo tanto y de haber hecho tanta presión en esa zona de la piel, se empieza a engrosar como un mecanismo de defensa, quizá, no sé exactamente si estoy usando las palabras correctas, para que ya al momento de yo escribir, pues no me duela, ¿sí? Y quizá así nos pasa con los que los tienen en los pies porque de pronto hizo mucha fricción con el zapato, o los que los tienen en las manos, de pronto los que van al gimnasio, alzando pesas, qué sé yo.
y etcétera de cosas. Entonces, cuando hacemos una determinada actividad en repetidas ocasiones y varias veces, pues nos salen los llamados y famosos callos. ¿Por qué hoy conté este cuento un poco personal? Porque es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando rechazamos constantemente la voz del Espíritu Santo. Nos sale un... Entonces, ¿qué sucede con esto de los callos que les seguía contando? De tantas veces que uno le niega y deja de escuchar esa voz del Espíritu Santo, le nace a uno un callito, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, ¿qué sucede? Que se pierde la sensibilidad. Entonces, tantas veces que a mí Dios me dijo que por ahí no era, que por ahí no era, que por ahí no era, y justo yo siempre me metía por ahí. Entonces llega a tal punto que yo pierdo la sensibilidad. Dejo de escuchar esa vocecita que me decía que eso no estaba bien, porque son tantas las veces que lo he hecho que lo dejo de escuchar. El problema es que cuando yo dejo de escuchar esa vocecita, entonces ¿de qué me voy a arrepentir? Si ya perdí la sensibilidad. Pero no todo está perdido, y si de pronto nos conectamos en esta llamada por saber si quizá hemos cometido este pecado, es porque todavía seguimos escuchando esa voz del Espíritu Santo, ¿no? Así que no todo está perdido. Dice Proverbios 28, 9 y 13, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y también dice Job 9:4, él es sabio de corazón, hablando de Dios, y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Endurecernos contra él no es la solución. Dios es un Dios de amor y de misericordia, que sin importar cuán malo hayamos nosotros sido, él nos perdona. Perdonó a Pablo, perdonó a David, perdonó a Manasés, perdonó a todos los que vimos al inicio, también nos puede perdonar a nosotros, ¿sí? Cuando nuestro corazón aún es susceptible a esa voz del Espíritu Santo y aún escuchamos esa vocecita que nos dice, por ahí no es, tú estás haciendo las cosas bien, abramos nuestro corazón y obremos conforme a esta vocecita que estamos escuchando. Es nada más y nada menos que el Espíritu Santo diciéndonos lo que debemos mejorar. Salmo 32:5, que David lo dice lo siguiente: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Jehová promete perdonar la maldad de nuestro pecado. Y finalmente les recuerdo, para los que creen que el cielo va a estar lleno de santos, les recuerdo que el cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos. Entonces, no importa cuán malo hayas sido, si te arrepientes, Dios tiene el poder de volver ese pecado oscuro y rojo en algo blanco, como la nieve, dice la Biblia. Entonces, espero que hoy hayamos aprendido y vamos a terminar con una oración. Cualquier duda o inquietud me la pueden escribir o la dejan alrededor de los comentarios, y entonces vamos a terminar con esta oración. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por el tema tan maravilloso que hoy nos permitiste disfrutar. Gracias, mi Dios, por darnos el privilegio de habernos conectado, de darnos durante una semana más la vida y la salud, y de permitirnos escuchar este tema tan fascinante. Quédate con nosotros, Señor. Ayúdanos a escuchar la voz de tu Espíritu Santo, Dios, a no cerrar las puertas de nuestro corazón. Perdona nuestros pecados y acompáñanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.